Señor. Amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición, una vez más, volver con ustedes a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos meditando en la palabra del Señor, conforme el Señor nos enseña en su palabra, cuando nos dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que como dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En esta noche vamos a estar entrando entonces una vez más en esta meditación de la palabra, que lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua, y estamos meditando en el Evangelio de Lucas, y en este tiempo ya vamos en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 8 en adelante. Vamos a ir mirando, y el subtítulo de esta meditación es Anima Amin en público Joda. Yo creo en público reconocimiento. Y dice la palabra del Señor, vamos a tocar el primer tema, que es: el Señor dice que delante de los Binei Adam, el Ben Hadam, delante de los Malachim de Hashem, delante de los hombres, el Hijo del Hombre, delante de los ángeles de Dios. Dice el Señor allí en el versículo 8 de Lucas 12 de la siguiente manera: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Cualquiera, os digo que todo aquel que me confesare delante de los Binei Adam, delante de los hijos de los hombres, delante de los hombres. El Señor está hablando, nos dice que os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Que nosotros, una vez que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, ahora somos llamados a proclamar su nombre, a proclamar a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, a Yahshua como Hamashiach. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Ahora, Él dice: todo aquel que me confesare delante de los hombres. Eso quiere decir que todo aquel que le acepte a Él como el Mesías de Elohim, el Mesías de Dios, el Mesías, el enviado de Dios, todo aquel que lo acepte y lo confiese, el Señor dice: yo también, el Hijo del Hombre, le confesará delante de los Malachim de Hashem, delante de los ángeles de Dios. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? El Señor dice en su palabra que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a cumplir un propósito que estaba escrito de Él desde el principio de los tiempos. Recuerda que cuando el hombre cayó en desobediencia, el hombre pecó, el Señor nos dice en su palabra que el Señor lo arrojó de la presencia de Él fuera de el jardín del Edén. El jardín del Edén era un lugar donde el Señor había puesto al hombre. El Señor lo había puesto para que Él sojuzgara, para que Él cogobernara ese lugar. El Señor había puesto a Adán y Eva como mayordomos de toda su creación. Pero el hombre desobedeció a Dios, y por causa de su desobediencia, entonces Dios lo expulsa de lo que nosotros conocemos como el paraíso. Lo expulsa de la presencia de Elohim, y viene sobre él una maldición. El Señor le había dicho que Él
podría que cuidara, que cultivara, que comiera de todos los frutos de la tierra, todo lo que la tierra daba era para él, para que él lo comiera, que él disfrutara de la abundancia que Dios le había prometido a él desde el mismo momento en que lo creó. Pero él, cuando él nos promete a nosotros bendecirnos, también él exige que toda bendición esté sujeta a la obediencia. Si nosotros no obedecemos a Dios, si nosotros no hacemos su voluntad, no podemos pedirle a Dios que nos bendiga, no le podemos pedir a Dios que nos dé su bendición, sus promesas se hagan reales en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque estamos andando en desobediencia a la palabra de Dios. Esto sucedió con Adán, con su esposa, la cual él llamó Eva, que significa madre de todos los vivientes, y al desobedecer a la voluntad de Dios, ellos pierden la comunión con Dios. Eso es lo que ha pasado con todos los seres humanos. Nosotros, al haber desobedecido al Señor, nosotros perdimos comunión con Dios. El hombre, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, es la separación. El Señor le dijo a Adán y a Eva, le dijo: de todos los frutos del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor nos dice que íbamos a morir si comíamos de el fruto de la ciencia del bien y del mal. De esa manera, el hombre desobedeció al Señor cuando el Señor le dijo que no podía comer de ese fruto. Amén. Ahora, gloria a Dios, en el momento en que el hombre desobedece al Señor, entonces nosotros al desobedecer al Señor perdemos la bendición que Dios ha prometido para los que le aman. De tal manera que Adán, al haber sido echado de allí de la presencia de Dios, eso es muerte. Eso es muerte. El Señor dijo: el día que él comiere, ciertamente morirás. Eso es muerte. Serás separado. Serás apartado de mi presencia, y entonces vendrá la maldición sobre su vida. Entonces, cuando el hombre pecó, el hombre cayó, el hombre fue echado fuera de la presencia del Señor, Dios dio una promesa. Elohim le dio una promesa a Adán, una promesa de redención allí en el libro de Génesis o de Bereshit, capítulo 3, versículo 15, cuando el Señor le dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, dando la maldición contra la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y le dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y tú, le dice a la serpiente, le morderás el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Eso es lo que hizo el Señor. El Señor vino, cumplió lo que estaba escrito de él en la palabra desde Bereshit hasta Malaquías, y allí el Señor en la cruz del Calvario, él venció la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo despojó públicamente y venció sobre ellos, triunfando en la cruz. Ahora, él viene y dice: mire, yo vine a cumplir, yo vine a mostrar que en mí se cumplía toda la escritura. Ahora, todo aquel que crea, porque es que para aceptar a Jesús como el Mesías hay que creer. Todo aquel que crea, entonces, y me reciba, entonces, y me confiese, porque hay bien interesante. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que en el momento en que yo recibo a Jesús, recibo a Yahshua en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, en ese mismo instante, yo paso de ser enemigo de Dios
a ser hecho hijo de Dios. No porque yo sea creación de Dios, soy hijo de Dios. No. Recuerda que el Señor Jesús se lo dijo a los fariseos, a los peruchín. Ya eso lo he hecho muchas veces, lo hemos hablado. Él le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces, aquí encontramos a los enemigos de Dios, que son hijos del diablo, y al que recibe al Señor Jesucristo en su corazón, que pasa inmediatamente a ser hecho hijo de Dios. Entonces aquí dice, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios por la fe. Ahora, no es suficiente recibirlo. No es suficiente creer en Él. Ahora yo lo recibí, yo lo creo y ahora yo lo tengo que confesar. Nosotros hemos leído muchas veces en diferentes ocasiones Romanos capítulo 10 versículo 9 que dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo, yo lo recibo, lo hemos hecho muchas veces, creemos, hacemos una oración de fe, invitando al Señor que entre en nuestro corazón, que entre en nuestra vida, que nos cambie nuestra vieja manera de ser, y una vez que yo lo recibo, entonces ahora lo confieso. ¿Qué es confesarlo? Es predicar su palabra. Es predicar que Él es el Hijo de Dios. Es declarar que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Que Él tiene poder para dar vida abundante y vida eterna, que Él es el único que tiene poder para cambiar al hombre, su vieja naturaleza. Eso es confesarlo, es poder decirle a la gente que separado de nuestro Señor Jesucristo nada pueden hacer, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie, absolutamente nadie, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, absolutamente nadie puede ir a la presencia del Dios el Padre si no es por Él. No importa qué tan religioso tú seas. No importa en qué Dios creas, no importa cuál sea tu actitud delante de Dios o de los hombres, no importan tus buenas acciones, eso no te sirve absolutamente de nada. Puedes ser la persona más religiosa y leer el libro, cualquier libro religioso y practicar la religión. Puedes leer la Torá, el Tanakh o la Biblia como la llamamos nosotros. Puedes leer el Corán, puedes leer el libro de los Vedas, puedes leer cualquier libro religioso y practicar una religión que si tú no tienes al Señor en tu corazón, estás excluido de la gloria de Dios. Estás por fuera, no importa lo religioso que seas. Nada, absolutamente. El Señor Jesucristo es claro cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que vino a cumplir lo que estaba escrito de Él. En Él se cumplió toda la Escritura. Por eso el Señor dice: el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque ese es el título que Él tomó, porque ese es el título que a Él se le dio en toda la Escritura. Cuando nosotros leemos a Daniel o leemos a Ezequiel, encontramos que hay una persona que está en la presencia del Padre, el cual es llamado Hijo de Hombre, que fue quien vino a cumplir lo que estaba escrito de Él. De tal manera que si yo no lo confieso
que si yo no lo predico, que si yo no testifico de su obra redentora, si yo no le digo a la gente que está bajo pecado y que la única forma de ser salvo es a través de Jesucristo, entonces estoy negando el poder redentor de la sangre de Cristo, de la sangre de Hamashiach. Estoy negándolo. ¿Por qué? Porque no le estoy diciendo a la gente. La Biblia dice allí en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, si no estoy mal, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Voy a buscarlo real, como lo dice, para no estar diciendo lo que no está escrito. Dice la palabra del Señor aquí: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. No hay una sola persona que tenga acceso, que tenga entrada a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Absolutamente nadie. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa fue la consecuencia del pecado. Esa fue la consecuencia de la desobediencia. Esa es la consecuencia. La desobediencia nos trae maldición. Cuando nosotros desobedecemos al Señor en su palabra, traemos maldición sobre nuestra vida. De tal manera que yo tengo que entonces, ya tengo que entender que estoy destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Por mi pecado. Porque es la herencia que yo recibí de parte de nuestros primeros padres. La recibimos todos. Es una herencia genética, transmitida de generación en generación a través de nuestros genes. Esto no lo podemos quitar nosotros sino de una sola manera, y es aceptando una transfusión de sangre, de una sangre que no, gloria a Dios, una sangre que no tenga pecado, una sangre que no esté contaminada, una sangre que no tenga ningún virus, ninguna contaminación. Y la única sangre que sirve, que me puede ser transferida a mí, hacer esa transfusión, es la sangre de Cristo, la sangre de Hamashiach, porque la palabra del Señor dice en la primera carta que Juan escribe, dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, para abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es esa transfusión. Esto no es una transfusión física. Esto no es una transfusión que se hace a través de una jeringa, ni se cuelga en una bolsa llena de sangre. Es una transfusión espiritual. Esto que el Señor Jesucristo fue algo con una connotación espiritual. Era limpiarte, lavarte y acercarte a la presencia del Padre. Por eso él en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, necesito esa transfusión. Dice Romanos 6:23, ahí mismo en Romanos 6:23, dice de la siguiente manera. Dice: porque la paga, el salario del pecado es muerte. Ese es el salario que nos merecemos nosotros. Hay una paga, hay un salario. Para todo lo que nosotros hacemos hay un salario. Y el salario de nuestro pecado se llama muerte. Quiere decir que cuando nosotros andamos alejados de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces yo voy a recibir un salario. Y ese salario que me va a ser dado a mí cuando vaya a la presencia de Dios es
muerte, es separación, es un lugar de tormento por mi desobediencia, por mi ingratitud, por mi soberbia, por todo lo que yo fui, por lo que yo hice en mi vida. Entonces allí estará. No importa lo bueno que haya sido, yo era pecador, no acepté el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Mi salario es muerte, separación eterna de la presencia del Señor. Pero mira que aquí hay esperanza. Hay esperanza para las personas. Hay esperanza para los que aún no conocen al Señor ni le han entregado su vida. Dice Romanos 6:23. Leíamos que porque la paga del pecado es muerte. Pero continúa diciendo, pero, atención. Hay una esperanza. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Rebemelech Adonai Yeshua HaMashiach, en Él hay esperanza de salvación, hay vida eterna. El regalo, esto no lo puedes comprar. Es algo que tú no puedes comprar, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas. Tú no puedes comprar la salvación de nadie. La Biblia dice que nadie puede redimir en manera alguna a su hermano. Tú no puedes comprar. Hoy a nosotros nos han enseñado que cuando una persona se muere, se va para el purgatorio. Y allí en el purgatorio, que es un lugar de tormentos, tú lo puedes sacar pagando cierta cantidad de dinero, haciendo misas mensuales o anuales para sacar a tu prójimo o a tu padre o a tu madre o a tu hermano o a tu hijo o a quien sea del purgatorio, pagando una cierta cantidad de dinero. Eso es imposible porque Dios no hace acepción de personas ni toma soborno de nadie. De nadie, absolutamente de nadie. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir con esto que en el momento en que tú le entregaste tu vida al Señor, en el momento que aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, inmediatamente, tienes vida eterna y pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasas del reino de Satanás al reino de su amado Hijo y pasas de ser hijo del diablo a ser hecho hijo de Dios por la fe. Adoptado como hijo de Dios. Somos adoptados como hijos suyos y por la adopción que el Señor nos da a nosotros, nos da los mismos privilegios que le ha dado a su único y unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Señor dice, el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna... gloria a Dios. Ahí, el que me niegue. Os digo todo aquel que me confesare. Primero, el que me confesare. No me voy a ir al que me niegue. El que me confesare delante de los hombres. Confesarlo, aceptarlo, recibirlo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora, estamos hablando que el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. Permíteme decirte, tú no tienes que pagar absolutamente nada para ser salvo. Toda aquella persona que te dice a ti que tienes que pagar por la salvación, te está robando. Una persona que te dice a ti que tienes que pagar para que Dios te dé sanidad, te está robando. Una persona que te dice a ti que tú tienes que pagar para que Dios te prospere, te está robando. Una persona que te dice a ti que tienes que dar dinero para que Dios te dé más, te está robando. Dios tú le das a dar a Dios de acuerdo a lo que Dios te dio, pero no para comprar salvación, no para comprar bendición, no para comprar sanidad. Eso es un regalo de Dios. Dice Romanos 5:8 de la siguiente manera. Pero Dios, volvemos al pero Dios muestra su amor.
Esto es amor, jajabá se dice en hebreo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, Hamashiach, murió por nosotros. Eso es confesarle. Eso es recibirle, eso es creerle. Y en el momento en que tú lo confiesas, escúchame bien esto, en el momento en que tú confiesas al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, lo recibes en tu corazón, crees con todo tu corazón, lo confiesas con tu boca, Dios te hace salvo y ahora hay un cambio sustancial en tu vida. Dios empieza a hacer un cambio en tu vida de adentro hacia afuera. Él empieza a transformar tu corazón, Él empieza a transformar tu alma, Él empieza a transformar todo tu ser, empieza a hacer de ti una nueva vida, de tal manera que dice la palabra de Dios en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 5, 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice el Señor ahí también en su primera carta a los Corintios, Pablo, en el capítulo 4:6 dice que nosotros somos hechos masa nueva, somos ahora panes sin levadura, sin pecado, por causa del sacrificio de Cristo. Y ahora, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, el día que tú te vayas de esta tierra, porque sin duda alguna te irás un día, te puedes vivir hasta 100 años o más, o puedes vivir menos, pero el tiempo que tú vivas en la tierra, un día te irás, se acabará. El día que tú mueras, que te separe tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, cuando seas separado y vayas a la presencia de Dios, por cuanto tú confesaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, lo recibiste en tu corazón, empezaste a caminar según su palabra, porque el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Empezaste a caminar según su palabra, a obedecerle a Dios, a hacer su voluntad. Ahora, en el momento en que tú llegues a la presencia de Dios, por cuanto tú confesaste el nombre de Jesucristo delante de los hombres, lo recibiste, no te avergonzaste del evangelio porque es poder de Dios, lo confesaste en ese instante en que tú partas de acá y llegues a la presencia de Dios nuestro Elohim, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí estará el Hijo, delante de los ángeles de Dios, y allí Él confesará. Él te confesará, Él dirá: este es hijo mío, yo lo he comprado con mi sangre preciosa que vertí en la cruz del Calvario. Eso es confesarlo. Voy a hacer hasta ahí nomás hoy, no vamos a tocar sino este punto, mañana quizás toquemos el otro, pero si el Señor lo permite. Pero permíteme decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, el Señor quiere confesarte a ti delante de los ángeles de Dios. Él quiere decir: este es mi hijo amado, yo lo compré a precio de sangre, yo lo rescaté. ¿Por qué? Porque Él me recibió, me aceptó como su único y suficiente Salvador y testificó acerca de mí, de lo que yo hice en su vida. Si esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, si esta noche, mi amada amiga, vinieran a pedir tu alma, mi pregunta sería: ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿A dónde? Si llegas a la presencia de Dios, ¿qué vas a decirle? Yo era una buena persona, yo hacía obras de caridad, yo creía en Dios y tengo derecho a entrar. O podrás ir y llegar delante de la presencia del Señor y decirle, cuando el Señor te diga por qué quieres entrar, le puedas decir: porque acepté a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y Él cambió mi vida. Entonces, ahí estará el Señor diciendo: así es, yo le he comprado. Pero si no lo recibiste,
permíteme decirte que no tendrás entrada en la presencia del Padre. Ese es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Es el momento en que nosotros necesitamos reconocer nuestro pecado, que hemos desobedecido, que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios y necesitamos que el Señor nos perdone, que limpie nuestro pecado y que haga de nosotros una nueva criatura. Mañana quizás no haya tiempo, quizás mañana no llegue para ti y a dónde, y la pregunta es ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? Si aún no lo has recibido, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Este es el momento que tú necesitas entregarle tu vida al Señor y pedirle que entre en tu corazón y cambie tu vida. Solamente tienes que hacer una oración de fe como la que yo te voy a proponer en esta noche, en este momento. Solamente tienes que decirle allí, con tu boca, dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, que el Señor ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. Ahora, 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar este tiempo de una palabra eficaz, la de Devar de Hashem. Es número 1. Busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus tristezas, tus alegrías, tus aflicciones, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades al Señor. Habla con Dios como se habla con un amigo y ten la certeza que Dios estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te revele, te ilumine cuál sea la voluntad de Él, agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte. En estos momentos está difícil, quizás no lo encuentres por causa de lo que está viviendo en la tierra, pero busca un lugar donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú aún no tienes un lugar donde congregarte, quieres saber de un lugar donde congregarte, por favor házmelo saber, que si está en mis manos buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Si no, también te invitamos a que nos acompañes a través del internet, aquí en esta página de Facebook, de YouTube, donde seguiremos predicando el mensaje de la palabra del Señor. Y si tienes alguna inquietud, por favor háznoslo saber, que en el nombre del Señor, a través de su palabra, te haremos una respuesta a esa inquietud. Bendiciones para todos. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz, la de Devar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite, donde volvamos una vez más a reunirnos en este tiempo de meditación de la palabra. Bendiciones para todos.